Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Buenos días, mi nombre es Percy Roca, miembro de la iglesia local que se encuentra en San Miguel del Monte y misionero de Palabra de Vida en Argentina, donde servimos al Señor junto con mi familia en el área de consejería y discipulado. En esta segunda carta a los Corintios que venimos estudiando, vemos al apóstol Pablo tratar temas importantes, como el del agravio entre los hermanos, mostrando el perdón a quien había cometido el pecado. Habla también de la pureza, de la ofrenda para los santos, y llegando al capítulo 10 al 13, leemos que Pablo defiende su apostolado. Entonces, en los primeros versículos de este capítulo, el apóstol realiza un pedido. Va a mostrar una realidad personal, pero también va a mostrar una realidad encubierta. Te pido que me acompañes a dar lectura a la porción de hoy de la Hora Silenciosa en 2 Corintios 11, del 1 al 15, y luego daremos un breve comentario. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en conocimiento. En todo y de todas maneras os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuerais enaltecidos? ¿Por cuanto os he predicado de balde el evangelio de Dios? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me cuidé y me cuidaré de seros una carga. Pero la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios lo sabe. Pero lo que hago, lo seguiré haciendo con el fin de quitar la ocasión de los que desean para ser hallados semejantes a nosotros en aquello que se glorían. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es de sorprenderse, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vemos el pedido que hace Pablo en esta porción. Dice el apóstol: quiero que me soporten un poco de imprudencia y necedad, la locura que habla en el versículo 1. El apóstol quizá iba a hablar acerca de lo que la gracia de Dios hizo en él. Ya lo había mencionado antes en la primera carta escrita a esta iglesia, en el capítulo 15. Él dijo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no fui yo, sino la gracia de Dios conmigo. El motivo que tiene para dar Pablo este pedido está expresado en los versículos 2 y 3. Era la preocupación que tenía por la iglesia. Dice: la preocupación que tengo por ustedes proviene de Dios. Este ferviente celo que Pablo tenía era una preocupación sincera por ellos. Él, siendo el padre espiritual, quería cuidarlos de las falsas enseñanzas y tenía temor de que fueran engañados astutamente por los falsos maestros y que los corintios se desviaran de la completa devoción y fidelidad a Cristo. Él coloca el ejemplo de que como fue engañada Eva por la serpiente, que hizo que ella dude de la comprensión que tenía de la palabra de Dios, presentándole algo nuevo acerca de lo que ya había escuchado.
También habla acerca de la mentira que ellos estaban creyendo, que existía otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu. Pero el problema residía en que ellos estaban escuchando esas mentiras y que las aceptaban con gusto. Los corintios estaban siendo tolerantes a las falsas enseñanzas. En este momento debo parar y preguntarme, ¿hay algo que he estado permitiendo en mi vida que está entrando silenciosa y astutamente? ¿Hay algo diferente a Jesús que está ocupando mi corazón? ¿O quizá estoy extraviado de la fidelidad a Cristo, habiendo creído una mentira? No solamente realiza un pedido, pero también vemos una realidad personal. Y ahí, en primer lugar, en el versículo 5, él coloca una medida. Dice, pienso que en nada he sido menor a aquellos superapóstoles que enseñan tales cosas. Él acepta compararse con los falsos maestros, pero utiliza una medida diferente a la que ellos usaban. En el capítulo anterior, Pablo dice que ellos hablaban bien de sí mismos y deja en claro que quien merece aplausos es solamente aquel quien el Señor habla bien. Los corintios eran susceptibles a juzgar a un hombre por si tenía o no una presencia imponente, por si tenía o no una elocuencia impresionante, o si tenía grandes capacidades de lógica. Ellos se sentían llevados por la apariencia externa y no por la realidad interior. El versículo 6 dice, aunque yo no hablo tan bien como ellos, no me falta conocimiento. Y esto ustedes mismos pueden saberlo, porque se los demostré de muchas maneras. Estas maneras fueron la enseñanza pública de la palabra y también la enseñanza en las casas. Recordemos que en el segundo viaje misionero fue que él llegó a Corinto y se quedó cerca de 1 año y medio para fundar la iglesia. Ahora también Pablo les refresca la memoria, trayéndoles un recuerdo de lo que había sucedido en ese momento en Hechos 18. Habla de cuando él llegó a Corinto a predicar el evangelio, él tuvo cuidado con la iglesia de no serles gravosos. No pidió que les sostengan económicamente mientras realizaba su ministerio. Y en ningún lugar del libro de los Hechos vemos que Pablo hubiera pretendido obtener algo a cambio de la predicación. Pero aún por esto lo acusaban, diciendo que como no era un verdadero apóstol de Jesucristo, no tenía el valor ni autoridad para pedir sustento de la iglesia. Había sido encomendado por la iglesia de Antioquía y los hermanos de la provincia de Macedonia lo sustentaban durante ese viaje misionero. En el capítulo 6, versículo 8, dice, a veces nos respetan, otros y algunas veces no nos tratan bien. Otras veces nos desprecian y nos maltratan. Unas veces hablan bien de nosotros y otras veces mal. Aunque decimos la verdad, nos llaman mentirosos. Pablo estaba seguro de lo que él predicaba y así también de que nadie le quitaría la satisfacción de haberle servido sin pedirle nada a cambio. Totalmente opuesto del actuar de los falsos maestros, que recibían dinero, es más, exigían de ellos porque decían que de esa manera demostraban su gratitud a la iglesia, aceptando lo que les daban. No existe mucha diferencia con los falsos maestros que actualmente entran en nuestra iglesia. Aquí debemos preguntar también, cuando yo realizo el ministerio, ¿estoy buscando la gloria de Dios o algún beneficio personal? Luego de realizar el apóstol Pablo un pedido de mostrar la realidad personal, ahora va a venir a mostrar una realidad encubierta. En los versículos 13 al 15, el apóstol Pablo dice que aquellos que lo acusan son falsos apóstoles. O sea, nunca fueron llamados por el Señor para realizar un ministerio en la iglesia. Son obreros fraudulentos que buscan sus propios intereses, utilizan métodos engañosos para introducir estas enseñanzas falsas en la iglesia. Estos se disfrazan de predicadores, de líderes espirituales, de apóstoles, que según 2 Timoteo 3:5 presentan apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Ninguno de estos ha sido comisionado por nuestro Señor. Al contrario, esto no debería sorprendernos, dice el apóstol Pablo, ya que Satanás también se disfraza como ángel de luz para engañar. Sus ayudantes también se vestirán como gente de bien, como ministros de justicia, pero ellos tendrán su castigo conforme a sus obras. Esta última parte me hace pensar que la palabra de Dios escrita por Pablo viene a ser tan actual para nuestra iglesia hoy.
que está atravesando por un sistema que va totalmente en contra de los principios bíblicos, que lleva en alto la bandera de la ideología de género, lucha por legalizar las causas para el aborto, y en medio de esto la Iglesia se ve extraviada en el mensaje que debe llevar. Por esto debemos estar preocupados, ser celosos por nuestra santidad, para presentarnos sin manchas delante de Cristo. Por esto también debemos analizar las enseñanzas que escuchamos por diferentes plataformas, a la luz de las Escrituras, para no ser desviados de la fidelidad al Señor. Pero por esto también debemos recordar que nuestras obras se ven en el cielo, y así como aquellos falsos maestros recibirán su castigo, las nuestras recibirán una recompensa en el tribunal de Cristo, como dice 2 Corintios 5:10, según la motivación con la que fueron hechas. Mi oración es que cada día mis obras y las de cada uno sean hechas para la gloria de Dios. Recordá que este comentario no reemplaza tu tiempo personal con el Señor, por lo que te animo a que puedas pasar tiempo con la palabra y sacar tus propias aplicaciones. Que Dios te bendiga.